Déjame ver un segundo. Oh, ay, ay, ay. Ajá, Ya estamos. ok. 22. ¿Sí? ¿Quieres quitar? Listo. Ok, entonces deja de compartir para que te veamos primero en grande. Un segundo. Sí, Ya. eso es. Pues bueno, ya estamos aquí con nuestra primera conferencia del año con nuestro experto en estos temas tan interesantes, el maestro Reuben Sagui, que tiene con nosotros desde que empezó la pandemia. Y la verdad es que siempre con temas súper innovadores, interesantes y muy completos. Y bueno, pues hoy, Rubén, te agradezco muchísimo que sea, que sea para ti, para los tuyos y para todos los que nos están viendo un año lleno de salud, de puras cosas buenas y que llegue la tan anhelada paz en Israel y en todo el mundo. Primero Dios. La verdad es que mil gracias. Te agradecemos muchísimo. Gracias. Gracias. Nada más antes de darte el micrófono, Rubén, quiero recordarle al público que esta plática queda grabada en Facebook y YouTube de la Keile, por si la quieren volver a ver o si alguien no la vio, la podrá ver ahí. Y que al finalizar la plática pueden escribir sus preguntas en el Zoom, en preguntas y respuestas, o pueden escribirlas por Facebook. Yo las leeré al final para que Rubén nos haga favor de contestar o pueden alzar la mano y les abro el micrófono, ¿ok? Mil gracias a todos por estar aquí. Rubén, te dejo el micrófono. Mil gracias con este tema, bueno, por supuesto, actual, interesante, la amenaza de los, ¿cómo se dice? ¿Hutis? ¿Hutis? Eh, en, en inglés es Hutchis, pero Hutis. 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 Ok, está bien. Entonces, bueno, pues un tema difícil, un tema que nos tiene nerviosos a muchos o a todos, sobre todo a los que van navegando por ahí. Pero bueno, Muy bien. gracias Rubén. Estamos atentos aquí, ¿ok? Perfecto. Muy bien. Pues muy buenas noches a todos. Bienvenidos y gracias por asistir a esta conferencia. Hoy vamos a abordar un tema que últimamente ha sido bastante actual, y es los Hutsis. Vamos a intentar a ver quiénes son, cómo se formaron y qué significa eso para todo el mundo y también para Israel. Em, Vamos a abordar un tema que es muy interesante. Los Hutsis eran un grupo insignificativo, pequeño, en los años 60, y con los años, con la gran ayuda de Irán, lograron hacer una fuerza amenazante eh, a todo el mundo y a la paz mundial. Y también a Israel. Últimamente conocemos que mandaron misiles a Israel con el pretexto de ayudar a los de Hamas en la guerra de Gaza. Entonces, vamos a entrar en materia y tratar de analizar los Hutsis. Entonces, les cuento que los Hutsis son un pequeño grupo chiita
musulmán chiita, ese es importante, al norte de Yemen, que tomaron una fuerza con capacidades militares de luchar en una guerra asimétrica y que amenazan hoy en día el libre tráfico marítimo internacional de este al oeste o del oeste a este. Hoy día adquirieron la capacidad de lanzar una gran cantidad de misiles hacia la península de Arabia Saudita, hasta los países del Golfo, llegando hasta Israel, que es a 2.200 kilómetros de distancia de Yemen, imagínense. Y también a navíos que pasan por el Mar Rojo, y eso va a obligar a Israel a tomar medidas contra ellos. Tal vez empezamos en dos palabras sobre quién es Yemen. Yemen es un país montañoso, tribal. Hablamos de eso cuando hablamos de si va a haber paz en Medio Oriente. Hemos visto que Yemen es un país fictivo, porque es una aglomeración de muchos tribus, hay unas 300 y pico de diferentes tribus que pelean entre ellos. Es un país montañoso, con una topografía muy difícil, que tampoco ayuda a la unión de este país, al contrario, ayuda a que diferentes zonas del país quieren independizarse, y el control de un gobierno central en un país con una topografía tan complicada es difícil. Lo hemos visto en otros países del Medio Oriente, y el más característico, un país montañoso donde el gobierno no tiene control sobre todo el país. No sé si se acuerdan, hablamos de Afganistán. Afganistán es también un país con una topografía muy difícil, y por lo tanto grupos extremistas, terroristas, podrían esconderse y desarrollarse en las zonas montañosas donde el ejército del gobierno central y las fuerzas del gobierno central difícilmente llegaban. En Yemen pasa lo mismo. En las zonas montañosas, con difícil topografía, fuerzas armadas modernas con tanques y vehículos del gobierno central le es muy difícil el acceso, y por eso pueden desarrollarse focos de terroristas que controlan estas áreas. Lo vamos a ver. Entonces, para demostrar esto, aquí tenemos una foto de la capital. Sanaa es la capital de Yemen. Pero ¿qué podemos observar en esta foto? La mayoría de las ciudades de Yemen están construidas en la cima de las montañas. ¿Y por qué? Para protegerse del tribu vecino que quiera atacar a esta tribu. Y no solamente que están en la cima de las montañas, en lugares difíciles de acceso, están rodeadas con muros. Véanse en la parte baja de estos edificios, todos están construidos encima de un muro de protección. Por la misma razón, como hay tanta pelea entre las tribus, entonces todo el tipo de construcción de Yemen demuestra la desunión y de la lucha constante de las tribus. Les voy a mostrar ahora un mapa de las tribus de Yemen, y ustedes se van a sorprender.
Miran, ese es el país de Yemen y miran la cantidad de tribus que existen en este país, con diferentes tradiciones, con diferentes idiomas, idiomas, dialectos más bien, con diferentes religiones, sectas y religiones. Algunos son sunitas, algunos son chiitas, y dentro de los chiitas hay diferentes sectas, y lo mismo dentro de los mismos sunitas, de diferentes costumbres, de diferentes comidas, de diferentes vestimentas. En otras palabras, un país muy, muy dividido, que un país virtual, diría yo. Y la realidad es que está compuesto por muchísimos tribus. Es un punto muy importante de eh, acordar cuando hablamos de lo que pasó en Yemen. Y también el otro punto importante es la topografía tan difícil. Porque eso nos va a explicar mucho de la guerra civil y de muchas otras luchas que existieron en esta tierra. Ahora, para no complicar las cosas y no entrar en un análisis de las 360 tribus que existen en Yemen, algo que nunca es algo de nunca acabar, vamos a dividir la población en dos grupos principales grandes. Unos son que son los chiitas. Prácticamente los vemos en lo que está aquí en la parte noroeste del país. La tribu o las tribus dominantes en esta parte son los zaidis. Esos son las tribus. Esos son chiitas y viven en esta parte. El otro grupo importante son los sunitas, que son lo que vemos en color verde, que viven también al oeste, más bien al sur del país, con su capital Aden. Los del norte hoy en día están al norte y su capital es Sanaa, que vimos ahora en la foto. Entonces, esa es la división, digamos, más aglomerada entre sunitas y chiitas, sin entrar en mucho más detalles de las diferentes tribus. También lo podemos ver acá en la misma, un mapa donde ve la parte noreste, hoy día, donde influyen los Hutsis, y en la parte sur, aquí vemos, es un mapa más reciente, que los sunitas tienen menos influencia, porque los Hutsis o los chiitas ganaron mucha fuerza durante los últimos años. Pero esa es la división general del país. Y ahora retrocedemos un poco la historia para ver cómo empezó todo eso. Entonces, en los años 60, estamos hablando de 60 años casi, ¿cómo se formaron los Hutsis? Si alguien de ustedes cree que los Hutsis se formaron para luchar contra Estados Unidos o Israel o el occidente en general, contra los cristianos, judíos, etcétera, está muy equivocado. Los Hutsis se formaron por la amenaza de grupos sunitas extremistas como Al-Qaeda o los ISIS, que penetraron a esta parte de la península de Arabia Saudita y amenazaron a los chiitas. En otras palabras, los de Al-Qaeda, los
los grupos terroristas que se formaron en estos años amenazaron al tribu Zaidi que vivió en esta zona y por eso, para protegerse contra los sunitas extremistas, terroristas, se formó un movimiento religioso que tenía como objetivo en esta época de una independencia política y religiosa. Ellos temían de los sunitas extremistas y se formó un movimiento que se llamaba Ansar Allah. Y era un pequeño movimiento que estaba dirigido, o el líder era un señor de una familia que se llamaba Hutsi. Y por eso hoy en día ya no les conocen como Ansar Allah, que era su nombre original, sino simplemente los Hutsis, a nombre de la familia fundadora de este movimiento, que podemos ver acá en la foto. Pero acá hay otro punto importante que quiero mencionar. Como ya acabamos de decir, que este grupo fue creado para protegerse contra sus propios hermanos musulmanes, sunitas, no contra Estados Unidos, Occidente, etc. Y aquí quiero repetir lo que dijimos muchas veces en esas conferencias, que 99% de los musulmanes asesinados en el mundo durante muchas décadas son asesinados por sus propios hermanos musulmanos, no por budistas, no por judíos, ni por cristianos. Quiere decir, el mundo musulmán es dividido, violento, y la mayor parte de los asesinados es entre ellos. Y aquí es un ejemplo clásico, como un grupo nuevo fue establecido para protegerse contra sus mismos hermanos musulmanes sunitas como Al-Qaeda. Creo que es el... Entonces, así fueron establecidos. Ahora, ellos se formaron al principio como un movimiento político, social, religioso. Y su objetivo, como dijimos, es mantener su independencia religiosa. Pero con los siguientes años, cuando este grupo, y aquí los podemos ver también, a propósito, este grupo está nombrado por el Occidente como un grupo terrorista. Pero sí, Irán, que vio una oportunidad en un país tan dividido y tan conflictivo como Yemen, como ya hemos visto, detectó una oportunidad de ampliar lo que ellos llaman el eje de resistencia. Y aquí estamos llegando a Irán, que está atrás de todo este movimiento de los Hutsis, así como otros movimientos en Medio Oriente, que también explicamos en muchas conferencias anteriores. Aquí le voy a resumir en 2 o 3 palabras. Irán, para luchar contra el Occidente, contra Israel, y para tener la hegemonía sobre el Medio Oriente, han creado sus proxies, que son movimientos de terroristas, los cuales Irán apoya en armamento, financiamiento, capacitación, asistencia técnica
en la fabricación de misiles y armamentos, diferentes armamentos. Entonces ya lograron en Medio Oriente construir este eje de resistencia que llaman ellos y que nosotros le llamamos proxies. Son los Hezbollah en Líbano, grupos extremistas en Siria, en Irak, ¿sí? Y también ahora estamos hablando de Yemen. También están apoyando los Hamas que están aquí en Gaza, que no se ve, y otros grupos extremistas terroristas en la Cisjordania. Pero nuestro tema hoy es Yemen, que es parte de este eje de resistencia. Entonces, los iraníes, cuando se dieron cuenta que hay una oportunidad de apoyar un grupo dentro de Yemen y juntarlo al eje de resistencia que llaman ellos, empezaron a apoyar este grupo dentro de Yemen para tener otro proxy que les sirve en su lucha contra Israel y el Occidente. Y eso es exactamente lo que hicieron. Entonces, en la primera década o las primeras décadas de lucha de este grupo Hutsis, o acuérdense que se llamaba Ansar Allah, era un movimiento social religioso y lograron subir su apoyo en la parte noreste del país, donde había otros grupos chiitas que lucharon contra el gobierno central, que ahora vamos a ver que era sunita. Y les cuento que así, durante la historia, hasta 2004, se levantaron contra el gobierno central en armas. Entonces, Irán, volvemos ahora a Irán, que detectó esta oportunidad y empezaron a apoyarles en una forma importante, como han hecho con otros proxies. Podemos ver sí. Al principio les mandaron armas ligeras, alguna capacitación, enviaron gente a Irán mismo para capacitarse en todo lo que es fabricación de misiles y de cohetes y todo lo demás. Ahora, Irán utilizó los Houthis para luchar en Yemen contra los intereses de Arabia Saudita. Porque en este país, Yemen, el gobierno central era un gobierno sunita apoyado por Arabia Saudita. Y sabemos que el Irán, que quiere la hegemonía en Medio Oriente, Arabia Saudita, el país tan importante y tan rico, es su rival más importante. Y como Arabia Saudita apoyó el gobierno central en Yemen, Irán apoyó a los Houthis que lucharon contra el gobierno apoyado por Arabia Saudita. Entonces, para resumir, aquí vemos un ejemplo clásico de dos potencias exteriores, Irán y Arabia Saudita, que se meten en los asuntos internos de un país que es dividido, fracturado por diferentes tribus e intereses, para fomentar cada uno sus intereses. Y eso es lo que pasó en Yemen.
como que pasó en muchos otros países del mundo. Ahora, con los años, los Hutsis se fortalecieron de una forma muy importante. Ya vamos a hablar de la guerra civil de Yemen, donde ellos prácticamente ganaron la guerra, pero ellos empezaron a adquirir más intereses. Además de los intereses internos de controlar el país Yemen, se dieron cuenta que están ubicados en un país que es estratégicamente muy, muy importante para las rutas marítimas internacionales. Como ustedes saben, y les quiero mostrar un mapa importante. Tal vez empezamos aquí para que se vea más claro. Aquí estamos viendo una ruta marítima muy, muy importante que es la del Mar Rojo, que lo vemos acá. Acuérdate del estrecho de Bab el-Mandeb, que es al inicio del Mar Rojo. Por aquí se entra al Mar Rojo. Y por aquí va todo el tráfico desde Asia, ¿sí? Hacia Europa y hacia Estados Unidos. Tal vez en este mapa más grande podemos verlo. Es lo mismo. Aquí podemos observar el tráfico marítimo que está en esta ruta a través del canal de Suez, llega al Mediterráneo y desde el Mediterráneo llega a toda Europa y por el estrecho de Gibraltar está saliendo al Océano Atlántico, llega hasta Estados Unidos, a la costa este de Estados Unidos. Pero todo ese tráfico del Océano Atlántico, empezamos al oeste, toda Europa, el mar Mediterráneo, el canal de Suez y el Mar Rojo, llega aquí al sur, al estrecho de Edén, y llega por el Océano Índico a toda Asia. Todos los países del sureste de Asia, que es China, Corea del Sur, Japón, India, Indonesia, Taiwán, todos esos países llega el tráfico de mercancías y energía desde el occidente y viceversa. Entonces, todo el petróleo, por ejemplo, que sale de los países del Golfo, que lo vemos acá, en la parte, lo que llamamos el Golfo Pérsico, sale del Golfo Pérsico una gran cantidad de petróleo que produce en el mundo y sale otra vez a lo que dijimos, al Océano Índico. Parte de eso llega por el estrecho de Bab el-Mandeb al Mar Rojo. Aquí vemos los navíos. Sale por el canal de Suez, llega al Mediterráneo y del Mediterráneo otra vez a Europa y a Estados Unidos y a Inglaterra. Entonces, es una ruta marítima muy importante en el mundo. Les cuento que en esta ruta marítima pasan el 10 a 12% de todas las mercancías del mundo y el 15% de todo lo que es petróleo y gas en el mundo. Acuérdense que cuando en el canal de Suez se atoró un barco, los problemas de mercancías que tuvimos en todo el mundo
con la subida de precios de transporte y de los problemas de abastecimiento que presenció el mundo. Pues es la misma ruta que estamos hablando ahora. Bien. Entonces, los Hutsis también se dieron cuenta que están controlando o pueden controlar esta ruta marítima que pasa por Yemen. Si vemos otra vez el mapa de Yemen, podemos ver que Yemen controla esta parte que dijimos, Bab el Mandeb es acá y eso es el Mar Rojo. Les cuento que el estrecho de Bab el Mandeb es muy poca distancia hay, es apenas de 29, 30 kilómetros y es muy fácil de obstaculizar el tráfico marítimo en esta parte, con misiles o con ataques de helicópteros, con secuestros de barcos, etcétera, etcétera. Entonces volvemos a la historia de los Hutsis. Ya sabemos que están ubicados en una parte muy estratégica y muy importante de las rutas marítimas a nivel mundial. Entonces, durante los años empezaron a fortalecerse y luchar contra el gobierno del Yemen. Quisiera ver, aquí tenemos una foto también importante de lo que es el estrecho de Bab el Mandeb. Ustedes pueden ver qué poco distancia hay entre lo que es Djibouti por un lado y Yemen por otro lado. En otras palabras, esa es la entrada al Mar Rojo que está aquí hacia el norte. Bien, y aquí podemos ver lo mismo. Es un estrecho muy, muy importante. Entonces, durante muchos años, el presidente y el gobierno de Saleh, se llamaba Ali Abdullah Saleh, era un gobierno sunita en Yemen que controló el país de 1990 a 2012. Este gobierno estaba apoyado por los países sunitas y sobre todo Arabia Saudita y los países del Golfo. Y los Hutsis siempre peleaban con este gobierno y conquistaron esta parte noreste del país donde están ubicados hoy en día. Hubo otro evento. El asunto es medio complicado, pero entiendo, lo vamos a explicar bien. Hubo otro evento muy importante en el Medio Oriente y es la Primavera Árabe. También hablamos sobre este punto durante nuestras conferencias. En 2011 empezó un movimiento social político muy importante en Medio Oriente que fue un resultado de una situación ecológica. Había una sequía muy grande que afectó a Yemen también, pero también políticamente era contra los regímenes dictatoriales en todo Medio Oriente. Y los Hutsis aprovecharon esta época de caos en Yemen, que también hubo movimientos contra el gobierno, y se fortalecieron. Les cuento que en 2012 fue nombrado un nuevo presidente en Yemen. Eso era Mansur Hadi, otra vez apoyado por Arabia Saudita y por los países sunitas de la región.
cambiaron el presidente anterior por este y la lucha contra los Hutsis siguió. En 2014 lanzaron los Hutsis un ataque ya con este presidente contra el gobierno central y lograron en 2015 conquistar la capital Sanaa y un puerto que es un puerto muy importante, Hudeida. Eso quisiera mostrarles. A ver si vemos eso en... Sí. Aquí está el puerto de Hudeida, que está del Mar Rojo, y otra vez está controlando el tráfico de marítimo en el Mar Rojo, y la capital Sanaa, imagínense. Ahora, sucedió otro evento que aparentemente no tiene nada que ver, pero le vamos a conectar con el problema de Yemen. En 2015, si ustedes se acuerdan, fue nombrado en Arabia Saudita un joven ministro de defensa que se llamaba Mohammed bin Salman. Mohammed bin Salman es el hijo del rey de Arabia Saudita y probablemente va a ser el heredero de su papá. Pero en esta época, 2015, fue nombrado como ministro de Defensa y él armó una alianza con los países del Golfo, pero también con Egipto, con otros países sunitas de la región, para intervenir en Yemen contra los Hutsis apoyados por Irán. Y realmente durante 7 años, 2015 a 2022, hubo una guerra civil sangrienta y terrible en Yemen, donde lucharon el gobierno central apoyado por Arabia Saudita y sus aliados, y con los Hutsis apoyados por Irán. Esta guerra civil era muy cruel, murieron más de 100,000 personas, millones de personas murieron por hambruna, hubo enfermedades. Todos nos acordamos de esta difícil época durante 7 años donde estaba la guerra civil. Pero después de inclusive les puedo decir que los países del Golfo contrataron una milicia de Sudán, de guerreros muy importantes, 5,000 guerreros participaron en esta guerra. Países como Egipto y otros también mandaron ejércitos y todo, pero a pesar de todo eso, perdieron esta guerra y los Hutsis lograron digamos, a ganar esta guerra. Quiero mostrarles. Sí, esa es Mohammed bin Salman, que organizó una coalición contra los Hutsis, causaron la guerra civil y la perdieron después de 7 años de lucha. Y mientras toda esta época, no hay que olvidar que Irán abasteció a los Hutsis todo el armamento que necesitaban, la capacitación, financiamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Solamente el tiempo nos está agotando, entonces quisiera mostrarles que en 2018 hubo un ataque muy importante de parte de la coalición sunita contra los Hutsis con el tratado de liberar
el puerto de Hudaida, inclusive la capital de Sanaa, que fracasó. Y los husis lograron apoderarse de este puerto de Hudaida que es tan importante ahora. También les cuento que la capacidad militar y bélica de los Hutsis aumentó en una forma increíblemente durante los años con el apoyo iraní. Si los misiles y drones de los Hutsis en 2015 solamente el 15% lograron su objetivo, quiere decir, no eran capacitados, no tenían la tecnología, no tenían la gente que podía manejar toda esta tecnología. En 2022, apenas en 7 años, hoy en día, el 90% de sus drones y sus misiles lanzados están alcanzando su objetivo. Quiere decir, desde el punto de vista bélico, capacidad técnica, también avanzaron de una forma increíble. También su alcance aumentó. Al principio atacaron con misiles y drones solamente ciudades cercanas, ciudades de Arabia Saudita cercanas a la frontera con Yemen. Acuérdense el mapa que Arabia Saudita tiene una frontera con Yemen. La parte norte de Yemen es Arabia Saudita. Entonces, al principio apenas lograron mandar misiles y drones a ciudades cercanas a su frontera. Pero esta capacidad ha sido aumentada durante los años y lograron últimamente, en los años 2019, 2020, alcanzar ciudades al norte de Arabia Saudita, alcanzaron destruir refinerías importantes en Arabia Saudita y paralizar su producción de petróleo. Llegaron también a otros países de los Emiratos Árabes Unidos, en el Golfo Pérsico. Quiere decir, su capacidad aumentó tremendamente y sabemos que actualmente están mandando misiles hacia Israel, vuelvo a repetir, a 2.200 kilómetros de distancia, que lograron llegar a Israel. Claro que fueron derivados por los americanos o los israelíes, pero su capacidad está aumentando en una forma muy importante. Y esa es la situación actualmente en la cual los Hutsis ya son una amenaza importantísima al tránsito marítimo internacional, a Israel inclusive, y el mundo occidental tiene que tomar acciones contra los Hutsis porque realmente son una amenaza importante. Yo quisiera terminar y dejar el micrófono ahora. Tenemos otra parte que vamos a hablar la semana próxima. Hoy día no vamos a poder, pero hasta este punto quisiera abrir la sesión para preguntas y comentarios si tienen ustedes. Muy interesante, Rubén, como siempre. A mí me preocupa pues, que estén pasando por el Mar Rojo sin que nadie haga nada. O sea, ¿cómo es posible que si ya saben que van a atacar, o sea, nadie puede hacer nada de todo el mundo, los países Ajá, grandes? O sea, ¿cómo puede perfecto. pasar eso? Sí, una excelente pregunta. Que va a ser parte de la conferencia de la próxima, pero quiero contestar. El mundo se dio cuenta que está enfrentando un problema gravísimo y Estados Unidos formó, ya es un hecho, una alianza de países que tienen intereses en esta ruta marítima
que incluye muchos países de la OTAN, Inglaterra, Francia, Italia, Alemania, etcétera, etcétera, para que mandar un navíos, barcos de guerra al Mar Rojo y también a todo el Golfo de Adén, precisamente para tratar de evitar esos ataques Houthis al tráfico marítimo internacional. Esta alianza ya está funcionando. Estados Unidos está encabezando esta alianza y ya hay barcos. Prácticamente Estados Unidos está haciendo la mayor parte del trabajo, pero ya hay barcos también de otros países que están luchando contra los Houthis. Y últimamente ya hay noticias que muchos ataques de los Houthis pudieron esta alianza a repelar y a hacer fracasar. Fueron evitados. Sí, solo les quiero mostrar que, por un lado, Houthis, antes de formarse esta alianza, los Houthis atacaron un barco mercante por helicóptero, entraron al barco, lo secuestraron y lo llevaron al puerto de Judeida, lo que mencionamos. Y precisamente por ese ataque, y antes todavía, se dieron cuenta los países del occidente que hay que actuar. Otra noticia, últimamente la semana pasada hubo un ataque muy fuerte sobre un depósito grande de misiles en Yemen. Nadie se atribuyó a este ataque, pero según la prensa internacional, dicen que es muy probable que Israel atacó a los Houthis en Yemen, porque también se dio cuenta que está sujeta a ataques desde este país y está reaccionando. Entonces, para contestar tu pregunta, el mundo occidental se está organizando en alianzas contra esta grave amenaza. Bueno, Y qué tal bueno. vez una observación más, que los iraníes, su objetivo es causar una crisis energética en el mundo, causar un aumento de precios de los combustibles, para que otra vez contra Estados Unidos, contra Israel, y para causar la disminución del apoyo del occidente a Israel contra su guerra en Hamas. Mira qué complicado es. Si Irán logra, a través de Houthis y a través de ataques marítimos, que las compañías de seguro suben el seguro marítimo, que haya escasez de combustible, de gas, etcétera, van a aumentar los precios de gas y petróleo en Europa, en el occidente, ¿verdad? Claro. ¿Y qué va a suceder? Que los habitantes de Europa van a presionar sus gobiernos. La causa de es aparentemente la guerra contra Hamas, la guerra de Gaza. Porque los iraníes dicen, hasta que no termina, o los Houthis dicen, pero si los Houthis dicen, son los iraníes que están atrás. Entonces, los iraníes dicen, termina la guerra de Hamas y acabamos con los ataques marítimos. En otras palabras, es otra herramienta de los iraníes para presionarle y para salvar a Hamas en Gaza Sí, claro. y obligarle a Israel a dejar la lucha. Bueno, Sí. Oh, pues, bueno, es esperanzador, pero también es muy complicado y difícil. sí, así es. A ver, Paz quiere que le abra el micrófono. A ver, Paz, listo, abre tu micro. Eh, Buenas noches, Reuben. Buenas noches, Anita. Hola, hola. Yo la Buenas. verdad, no, hay algo que no puedo, a ver si tú me puedes explicar. ¿Cómo puede ser posible que Arabia Saudita, siendo un país tan grande,
le tenga reservas, digamos, a los iraníes. ¿Cómo puede ser que nadie haya atacado al ayatolá? ¿Por qué no atacan a Irán si Irán es el que está promoviendo todas estas guerras, todos estos conflictos en el Medio Oriente? ¿Por qué no? Digo, ya mataron a una cabeza grande en Irán. ¿Y por qué no se van directo con el ayatolá? O bueno, no sé, con los meros, que son los que están provocando todo esto todo el tiempo, que han mandado a Hezbollah, al Líbano, les mandan entrenamiento a todas partes para entrenar gentes. O sea, no entiendo cómo nadie se va contra Irán. Sí, es una excelente pregunta, muy difícil. Irán hoy en día, con un paso de una capacidad bélica arsenal atómico, está muy a unos pasos de producir un arsenal nuclear, es un país muy peligroso. Y sí se les podría atacar, pero va a ser un desastre. Podría saltarse una guerra hasta la Tercera Guerra Mundial, porque hoy día tenemos un eje que es Irán, Rusia y hasta China. ¿Por qué China apoya a Irán? Porque Irán le está vendiendo todo el petróleo que está prohibido por el occidente, por las sanciones sobre Irán. Ningún país occidental les puede comprar el petróleo, pero China sí. Entonces, el mundo se divide, ya hablamos de eso, en dos ejes importantes. El eje contra los Estados Unidos y el occidente, que está formándose hoy en día en etapa de formación, pero incluye Rusia, Irán y China, y también Venezuela y Colombia y otros países, digamos, no tan bonitos, Sí. su único objetivo es luchar contra Estados Unidos y la hegemonía de Estados Unidos. Y Estados Unidos, por otro lado, con sus aliados, es el otro eje. Entonces, hay un peligro muy grave. Si se ataca a Irán, no es solamente Irán, si es todo el eje que logró formar. El Irán habría que atacar hace muchos años cuando todavía estaba mucho más débil. Claro. Pero sí, es una excelente pregunta y Irán está causando una inestabilidad geopolítica a nivel mundial, no solamente en el Medio Oriente. Sí, pues yo lo sé, y cada vez ha ido creciendo más y más y más. Y la verdad que, bueno, lo que yo no entiendo, ok, yo sé que hay un problema que se puede hacer una tercera guerra mundial, pero lo que yo no entiendo es que Arabia Saudita es un país grande y están los Emiratos Árabes que también son grandes. O sea que entre ellos mismos, no intervenir el Occidente, sino el Medio Oriente, ellos le Ok. tienen, digo, no entiendo, o sea, no sé cómo. Porque no todos Aquí, son amigos, ¿no, Rubén? O sea, claro, pero déjame, Paz, te quiero decir otro factor que no mencionamos. Y otro factor es la guerra asimétrica o los grupos terroristas. En otras palabras, los países grandes es muy difícil luchar contra grupos terroristas que ya Claro, hoy día son ejércitos. Fíjate, Israel, con un ejército poderoso y capaz de alta tecnología, ¿qué dificultades tiene de luchar contra un grupo terrorista Hamas? Lo vemos en Gaza, sí, que pone de 20,000, bueno, entre 20 y 40,000 eh, 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 luchadores o de terroristas. soldados. sí, Sí, soldados, porque su sistema de lucha es una guerra asimétrica, es una guerra de guerrilla. Entonces, Irán lo sabe muy bien y está fomentando esta guerra asimétrica contra el occidente, yo sé, sabiendo
que es una guerra muy difícil, a pesar que el Occidente es muy poderoso y tiene ejércitos grandes y armas y todo. Cuando se hable de una guerra asimétrica de guerrilla, vemos la dificultad de los ejércitos de los países occidentales de luchar contra este fenómeno. Y eso es otro aspecto de por qué Arabia Saudita, con todo su potencial y riqueza y ejército moderno, no pudieron contra los Hutsis, contra un grupo terrorista aparentemente pequeño, Pequeño. pero sí motivado, extremista, terrorista, que está apoyado por Irán. Otra vez, es una guerra asimétrica entre los Hutsis y Arabia Saudita con todo su poderío. Y hemos visto que ganaron los Hutsis en la guerra civil de Yemen. Sí, sí, no, es una cosa increíble, la verdad, es increíble, pero yo siento que esos países árabes, la verdad, yo no sé si el día de mañana se logre pues que sí haya una relación amistosa entre Israel y esos países, pues puedan lograr, no sé qué tan bueno sería tampoco, porque a Israel tampoco le conviene mucho que ellos pues que crezcan, digamos, militarmente, sería en contra de Israel también el día de mañana. Yo no sé, la verdad, qué tan fácil sería, pero pues no veo de otra, porque sinceramente estos iraníes qué barbaridad, lo que no están logrando, no sé, da miedo. Sí, exactamente, tienes toda la razón. Acuérdate nada más que cuando hablamos de una conferencia, si habrá paz en Medio Oriente, y analizamos la socioeconomía de Medio Oriente, la conclusión era que no. Y toda una generación o algunas generaciones en Israel y en todo el mundo que pensaban que va a haber paz en Medio Oriente, que es algo muy fácil de lograr, y solamente hay que negociar y hay que ver y hay que dar territorios. No es así. Lamentablemente la realidad es diferente. Pues sí, Estas personas tienen aspiraciones de liquidar a Israel contra el Occidente en una forma que ninguna negociación y ningún ceder territorio o algún otro compromiso que tiene un país normal no les va a satisfacer. Y la posibilidad de paz hoy día en el Medio Oriente se está alejando, no acercando. sí, desgraciadamente así es lo que veo, qué barbaridad. No, está tremendo. Sí, gracias, Rubén, muchas gracias y feliz año. Gracias a ti, Gracias. Paz. Gracias. A ver, le voy a abrir el micro a Rosy. Rosy Chomstein, listo. Pon tu. Ya puedes abrir tu micrófono, Rosy. ¿Ya? Ya. Dos cosas. Yo pienso que Occidente necesita un Israel fuerte, porque es el único país en esa región normal, digamos, un país pues fuerte contra todos esos terroristas. Ahora, por otro lado, ¿qué ha pasado con los países que han hecho tratados, los países árabes, que han hecho tratados comerciales con Israel? ¿Qué pasa con ellos en esta situación? Sé que Arabia Saudita ya estaban en proceso, pero se echaron para atrás. Pero ¿qué pasa con otros países? Por ejemplo, Qatar. ¿Qué pasa con esos países que supuestamente ya iban a tener o ya tenían alguna relación con Israel? Sí. Ok, Pero es Qatar no. Qatar tenía Bahrein. relación. No, no es Qatar, es Bahrein. Exacto. Qatar es, sí, Sí, Qatar es un enemigo de Israel y está apoyando a Hamas y los hermanos Claro, musulmanes. Ese. Bueno, entonces para resumir lo que dijiste, tienes mucha razón. El primer punto es muy importante. Israel necesita a Estados Unidos y lo sabemos
no tiene la capacidad económica y la producción de equipos militares y de municiones para pelear solo a guerras de largo alcance. Y definitivamente necesita a Estados Unidos. Pero de igual manera, Estados Unidos necesita a Israel en Medio Oriente, porque es Claro. el único país democrático que puede luchar contra todo lo que hemos hablado de los países dictatoriales religiosos. Acuérdense que la religión musulmana es una columna vertebral en todos los gobiernos de Medio Oriente, de los países moderados, pero también de los países extremistas. La religión es muy importante. Y aquí voy al segundo punto. Estados Unidos trató con toda la fuerza de armar una coalición contra la coalición de Irán, que hablamos que es Rusia, China, Irán. Y la coalición contra Irán que trató de establecer Estados Unidos era Arabia Saudita, con países moderados como Egipto, países del Golfo, Bahrein, Israel y Estados Unidos. Y estaban en negociaciones bastante avanzados de la formación de esta coalición. Les voy a dar un ejemplo más, pero entonces, Irán, una de las razones que lanzó el conflicto de Hamás contra Israel en este momento es realmente la formación de esta coalición. Querían causar que no se forme esta coalición tan importante para Estados Unidos y para Israel y para todo Medio Oriente. Y sabían que si forman un conflicto entre Israel y Hamás y mueren musulmanes, países como Arabia Saudita, que aparentemente son más moderados y más modernos, no pueden por fuera apoyar a Israel mientras mueran musulmanes. Y por eso Arabia Saudita se retiró de estas negociaciones y otra vez Irán logró su objetivo de romper estas negociaciones, por lo menos por el momento, y Arabia Saudita se retiró de esta conversación. Y eso es otro objetivo de Irán, de empezar una guerra y un conflicto en Israel. Pero A Arabia propósito, Saudita se mantiene al margen, ¿no, Reuben? O sea, sí, ni para bien ni para mal. Ahí está. exacto. Arabia Saudita, en este momento, déjame solamente, y más que esto, quiero mostrarles lo vamos a hablar la próxima semana. Hay un proyecto increíble de Estados Unidos que se refiere a esta alianza, este eje con Arabia Saudita en Israel. Y es como un nuevo camino de seda contra el camino de seda chino que viene desde la India a través de Arabia Saudita, llega a Israel y llega a Europa y a Estados Unidos, una alternativa de la ruta de la seda. Y Arabia Saudita, Israel, India, se van a beneficiar muchísimo de este camino de seda. Eso vamos a hablar la semana pasada. Pero eso era parte de lo que quiso hacer Estados Unidos, y por la guerra de Gaza y por lo que están muriendo musulmanes, Arabia Saudita, que es un líder del mundo musulmán, no puede abiertamente apoyar a Israel. Claro. Yo creo que espero que esta coalición sí se va a formar al momento que se termine la guerra en Gaza. Ok. Pues ahí está, Rosy. Vamos a Gracias. esperar. ¿Qué A hay ver. con Hezbollah? Bueno, Hezbollah es otro punto. Es
otro proxy de Irán, iraní, Claro. que su objetivo es, digamos, luchar contra el occidente, contra Israel y eliminar a Israel del mapa. Porque otra vez Israel les molesta a los iraníes en su objetivo de controlar el Medio Oriente. Israel es un obstáculo. Pues sí. Este, Pues bueno, mira, Rubén, yo creo que la semana que entra o la próxima plática nos vas a aclarar muchas más cosas y vamos a ver también en estos días qué es lo que va pasando con ese Claro. tema, ¿no? Tienes Sí. muchas felicitaciones en Facebook, increíble plática, muy interesante, muy bien documentada, muchas gracias. Sí, y aquí ya no tenemos preguntas, y yo pero, quería preguntar, Entonces, entonces ah, sí, quise, sí, perdón, ah, ¿hay otra pregunta? sí, nada más así, ¿por qué Estados Unidos no le convendría volver a tener una buena relación con China? La verdad, porque también China con Rusia es un peligro terrible. Claro, porque China definitivamente quiere tener la hegemonía del mundo. China llegó de un país pobre hace 40, 60 años Claro, al segundo economía mundial, o tal vez la primera economía mundial del mundo. Y si Estados Unidos quiere o no quiere, no depende de Estados Unidos. China definitivamente quiere ganar la hegemonía mundial y eh, reemplazar a Estados Unidos como la primera fuerza económica política mundial. Entonces, son rivales que en el momento están en un camino de conflicto y no de la época de, de digamos, de conciliación. globalización, digamos, de alianzas y todo lo demás, se está acabando. Al contrario, el mundo está yendo en unos conflictos más graves. Qué barbaridad. Gracias, ¿Sí? Rubén, gracias, gracias. a ver, Pero sí, quiero terminar con tal vez una observación optimista. La guerra de Hamas va a ganar Israel definitivamente. El occidente se da cuenta que su interés es que gane Israel a esos grupos terroristas y al momento que Israel gane la guerra, a pesar de todas las dificultades, se va a volver a formar una alianza de países árabes moderados, o se va a ampliar la alianza de países árabes moderados con Israel, con Estados Unidos, contra el eje extremista de Irán. Ojalá, Y creo que eso va a suceder en el ojalá, futuro. ojalá, la verdad. pues primero Gracias. Dios, que eso pase. Tengo otra mano levantada, déjame darle chance. Eh, nada más que no tiene nombre, a ver si pueden abrir su micrófono porque no A dice. ver, Ajá, ¿ya ¿quién estoy? eres? ¿Quién eres? Sí. Soy Raquel Sonana. Ah, ok, Raquel. Hola, hola Normalmente, Rubén, ¿cómo estás? Lo que pasa es que me hackearon mi WhatsApp y ya no me entró el nombre, pero bueno, soy yo. ok, A ver, Rubén, yo tengo una pregunta. Hoy me llegó de Enlace Judío que hace 10 años planeó Hamas el ataque del 7 de octubre. Hace 10 años. Entonces, ¿qué va a pasar en 5 o otros 10 años? Si siguen dejando a Irán detrás de todo, que es el que está moviendo las marionetas del mundo. Sí Sí. entiendo lo que nos dijiste de que se va poco a poco a establecer ya que termine la guerra, pero el reloj sigue corriendo y la Tercera Guerra Mundial ya está. Lo que pasa es que está disfrazada y no hay países contra países, pero todo el mundo está en alerta máxima de ataques terroristas en el mundo, etcétera. ¿Qué opinas? Sí, tienes mucha razón en lo que dices. Eh,
todo mundo, no todo mundo, pero la gente que necesita saber en Israel, Estados Unidos, los europeos no tanto, Irán tiene la ambición de tener la hegemonía en Medio Oriente, vengarse de la depresión de los sunitas que tenía durante 1400 años y tiene más aspiraciones. Quiere ir contra el occidente en Europa, en Estados Unidos, y eso es lo que últimamente tal vez empiezan a entender los europeos cuando ven el apoyo a Hamas en sus capitales, de cuántos musulmanes que están allá, que no están ahí para hacer la paz con los cristianos, están Claro. ahí para conquistar a Europa. Entonces, tienes razón, estas tendencias se conocía de hace muchísimos años. El ataque a Israel, por ejemplo, de Hamas, ya conocían el programa, digamos, detallado del ataque de hace años, no 10 años, pero 3, 4 años ya se sabían. Hace 2 años ya sabían en muchos detalles lo que va a pasar. Entonces, el mundo occidental, por ser democrático, por tener tantas ideas, por tener tantas influencias, dijimos que es menos eficiente que países dictatoriales como Irán y como otros. Pero el mundo occidental se está despertando y se está dando cuenta del gran peligro iraní, no solamente para Israel, lo que pensaban hasta la fecha, sino para el mundo entero. Yo espero que se despiertan las democracias del mundo y se defienden, porque realmente es una lucha entre la democracia, los valores liberales que nosotros conocemos y contra una autocracia teocrática iraní cerrada que sabemos, todos sabemos lo que quiere. Sí, me encanta tu optimismo, pero lo dudo mucho, y menos con el antisemitismo como está actualmente, terrible. Haz de cuenta que Sí, se disparó como dinamita. Ojalá tienes, que más queremos todos, pero lo dudo mucho. Yo, tienes mucha razón en lo que dices, Raquel, sí. Lamentablemente. tristemente, tristemente. Ujú. Está Te difícil, mando pero muchos saludos. hay que ser optimistas como Rubén para poder seguir durmiendo, porque si no, Gracias. Buenas noches. órale, Gracias. bye Raquel. Bye. Pues, Gracias. pues muchas gracias, Rubén. Sí, yo creo que hay que ser optimistas. Primero Dios, pues sí, irónicamente, yo creo que Israel va a salvar a Gaza de Hamas y al mundo entero de muchas cosas. Así que yo me quedo con eso y poco a poco iremos viendo lo que pasa. Estamos dentro de una gran tormenta, como dicen, y sí, el antisemitismo creo que se disparó al 1000%, pero Claro. bueno, esperemos que todo vuelva un poco a la normalidad. Nos va a llevar un tiempo, pero esperemos que pase algo bueno e interesante con todo esto. Así es. Pues muchísimas gracias a todo, a Anita, a la Kehile y a los asistentes. Y nos vemos en la próxima conferencia. Primero Dios, Rubén, muchas gracias a ti, y muchas gracias a todos los que estuvieron aquí con nosotros. Y primero Dios, pues buenas noches a todos y que sea un año bueno para todos y cada uno de nosotros. Gracias. Bye bye. Gracias.